Bienvenidos a esta nueva conferencia del principio, donde vamos a hablar un tema muy importante. Vamos a responder a la pregunta ¿por qué necesitamos al Mesías? Ya que estamos llevando una vida de fe junto al principio y junto a los padres verdaderos. Vamos a empezar explicando acerca del ideal de Dios en la creación y el matrimonio. En el principio, Dios crea a Adán y Eva, los primeros antepasados de la humanidad, y le da las tres grandes bendiciones, como está escrito en la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dios le da las tres bendiciones que son la perfección individual, la perfección de la familia y la perfección del dominio del hombre sobre toda la creación. Es por eso que Adán y Eva se hubieran establecido una familia verdadera, estableciendo una sociedad, una nación, y todo el mundo hubiera llegado a ser bajo el dominio de Dios, y finalmente Adán y Eva serían nuestros padres verdaderos, donde ese amor hubiera sido transmitido a toda la humanidad. La vida verdadera hubiera sido transmitido, el linaje verdadero de Dios hubiera sido transmitido a toda la humanidad. Y así se hubiera establecido una familia bajo Dios y hubiéramos vivido en una paz mundial. Entonces, la intención de Dios, según las palabras de nuestros padres verdaderos, dice: la intención original de Dios era crear todo en el cielo y en la tierra y hacerlo de tal manera que todo fuera perfecto a través de los seres humanos para establecer la dignidad de Dios y de los seres humanos. Esto quiere decir que Dios deseaba que todo fuera perfecto, que todo fuera según su voluntad, que toda la humanidad pudiera reflejar sus características, que podamos vivir en un mundo de amor, de alegría, de armonía. También la intención original de Dios para la creación era vivir con la humanidad centrada en un solo propósito, en armonía, con un solo amor, haciendo que todo el cielo y la tierra disfrutaran de su amor y haciendo que todo viviera como si fuera uno con Él, como centro de la vida. Entonces Dios quería reflejarse a través de toda la humanidad, vivir en el ser humano, que el ser humano sea su cuerpo, donde Dios pueda expresarse, donde Dios pueda manifestarse a través de cada ser humano. Esa era la intención y el propósito por el cual Dios crea este universo y finalmente crea a los primeros antepasados de la humanidad. Entonces podemos ver después, ahora en nuestra vida, que ocurrió la caída del hombre y hubo una pérdida del ideal. Adán y Eva se desconectaron de Dios y Eva cayó ante la tentación del ángel y Adán cayó ante la tentación de Eva, cometiendo la caída espiritual y la caída física. Por eso no se transmitió el amor de Dios, no se transmitió la vida y el linaje de Dios. Por el contrario, se vivió en la sociedad un amor falso, un amor egoísta. Entonces no hay una vida verdadera. El hombre no tiene un carácter original centralizado en Dios. Entonces el linaje de Satanás se ha transmitido desde la caída de los primeros antepasados y el pecado original ha sido heredado. El pecado original se lleva en la sangre. Y así entonces hubieron falsos árboles de vida. Satanás ha llegado a tomar dominio sobre este mundo que ha sido creado por Dios. La soberanía de Satanás está en la tierra, así como Jesús lo expresó en Juan capítulo 12, versículo 31. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Quiere decir que Satanás llegó a dominar el mundo entero, llegó a dominar al ser humano, a la creación. Y en 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Podemos darnos cuenta que la soberanía de Satanás llegó a dominar el mundo entero. Hay una situación, estamos en una situación deplorable. El ser humano, después de la caída, quedó en una situación muy triste. En Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la humanidad descendió de padres falsos. Satanás llegó a ocupar la posición de padre, transmitiendo su linaje, transmitiendo las naturalezas caídas, transmitiendo el pecado. Entonces la humanidad llega a vivir una vida falsa, llega a vivir en egoísmo, manifestando las naturalezas caídas. Entonces tenemos que entender que el mundo donde estamos viviendo es un mundo de sufrimiento donde no está realizado el ideal de Dios. Más por el contrario, las actividades de Satanás se reflejan en la sociedad. Vemos que para las personas en la tierra que vivimos tenemos una influencia espiritual. Satanás se coloca en la posición de sujeto, llegando a dominar a los espíritus malos en la posición de objeto, y que al mismo tiempo estos espíritus malos se colocan en la posición de sujeto para dominar los espíritus de las personas en la tierra, y así realizando sus actividades, cometiendo pecado, alejando a las personas de Dios, provocando diferentes circunstancias para impedir el propósito por el cual Dios nos ha creado. En Lucas capítulo 22, versículo 3 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y en Mateo 25, 41 dice: y entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces podemos darnos cuenta que Satanás llega a realizar sus actividades, llegando a dominar a la humanidad, haciendo cometer el pecado individual, el pecado colectivo, el pecado hereditario, y de esa manera, entonces, buscando impedir el propósito de Dios de que nosotros podamos establecer y cumplir las 3 grandes bendiciones. Entonces, para poder establecer la soberanía de Dios, hace 2000 años Dios envió al Mesías Jesús. Entonces, las personas estaban siendo preparadas para poder recibir al Mesías. Como vimos según el principio, las personas de ese tiempo no llegaron a tener fe absoluta y unirse completamente al Mesías. Y Jesús fue camino hacia la crucifixión. Y a través de la crucifixión nos dio un tipo de salvación. Tenemos una gracia que podemos recibir a través de creer en el Mesías Jesús, pero también hay un límite en la salvación a través de tener fe en la cruz. Veamos y expliquemos. Ya que el hombre necesita una salvación espiritual y física, el Mesías Jesús vino hace 2000 años, tanto en espíritu y en cuerpo físico, para darnos una salvación completa. Pero Satanás, al crucificar al Mesías, debido a la incredulidad del pueblo y de las personas de ese tiempo, entonces no pudo dar una salvación completa y solamente recibimos una gracia de una salvación espiritual. Así como lo expresó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 del versículo 22 al 25 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Un hombre de fe, que es el apóstol Pablo, estaba expresando que todavía existe el pecado en la carne. Existen los deseos físicos que llevan a cometer pecado. Y en Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. A través de estos versículos bíblicos y a través del principio, entonces podemos comprobar que solo teniendo fe en Jesús no es completo. Necesitamos una salvación también física. Entonces nosotros que estamos siguiendo el principio divino, que estamos siguiendo a los padres verdaderos, debemos entender la magnitud del pecado en nuestra vida. Debemos tomar conciencia
para que en nuestra vida sea mucho más fácil caminar y poder entender la importancia de recibir al Mesías y recibir a los padres verdaderos. Jesús, antes de morir, Él prometió la segunda venida. Entonces, la finalidad de la segunda llegada del Mesías es dar una salvación tanto espiritual como físicamente. Veamos por qué estos dos tipos de salvación necesitamos. En el principio Dios creó al hombre con un espíritu y un cuerpo físico. Cuando ocurrió la caída espiritual y la caída física. Por eso necesitamos una salvación, tanto espiritual como físicamente, así como lo expresó el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 7 del versículo 18 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces necesitamos los dos tipos de salvación. Ese es el propósito de la segunda venida. Recibir una salvación tanto espiritual como físicamente, tomando conciencia del pecado. Y en Romanos capítulo 8 del versículo 22 al 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir que nuestro cuerpo, al estar en pecado, no llegamos a ocupar la posición de hijos verdaderos, sino solamente tenemos la posición de hijos adoptivos para Dios. La segunda venida, ahora, en este tiempo, junto a los padres verdaderos que se ha dado, es para poder abandonar la posición de hijo adoptivo y llegar a convertirnos en hijos verdaderos a través de su linaje. Veamos y leamos esta palabra de nuestros padres verdaderos. Dice: respecto a este tema, la vida verdadera no se puede heredar sin los padres verdaderos. Por lo tanto, el Mesías debe venir a la tierra y su semilla, la semilla de la nueva vida de los padres verdaderos, debe ser inyectada e injertada. De esta manera se puede volver a la posición original de los verdaderos olivos. Es simple. Por lo tanto, Dios es nuestro Padre verdadero. Entonces pensemos en lo cerca que está de nosotros. Dios es el Padre vertical y los padres verdaderos, como padres horizontales, realizan el amor ideal. Entonces, cuando surge la vida verdadera, solamente es a través de los padres verdaderos, que ellos tienen el amor y el linaje de Dios. Cuando surge la vida verdadera, recién puede aparecer hijos verdaderos del linaje de Dios. Y esto solamente se puede lograr a través de la segunda venida. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo junto a los padres verdaderos, aparecen hijos verdaderos, nosotros podemos formar familias verdaderas, una tribu verdadera, una sociedad, una nación, un mundo verdadero se puede establecer cuando logramos unirnos a los padres verdaderos. También, cuando hablamos acerca de los padres verdaderos y el Mesías, dice: ¿qué clase de persona es el Mesías venidero? Él es la persona que seguirá siendo la encarnación de la fe, la esperanza y el amor para el individuo, la familia, la tribu, el pueblo, la nación, el mundo y el cosmos. Solo cuando Él se ponga en esa posición podrán finalmente dar frutos la fe, la esperanza y el amor que aún permanecen insatisfechos en la historia de la humanidad. Entonces, nuestros padres verdaderos han encarnado la fe, la esperanza y el amor hacia Dios, hacia toda la humanidad. Ellos han sido victoriosos, estableciendo el ejemplo, estableciendo el modelo. Entonces, esa fe, esa esperanza y ese amor de nuestros padres verdaderos ahora está dando frutos. Ahora debe dar ese fruto en cada uno de nosotros, en usted, en mí, en nuestros familiares, en nuestra sociedad. Y ese es el propósito de la venida del Mesías,
¿sí? Ellos han sido victoriosos, entonces nosotros también podemos llegar a ser victoriosos. Cuando el Mesías viene a la tierra, viene como un individuo, pero no es solo un individuo. Él es fruto de la fe, de la esperanza y del amor, anhelado por el mundo entero. Este es su valor. Todos los cursos de la historia están conectadas con ese fruto. Y también dice, en otras palabras, el pasado, el presente y el futuro están conectados a Él. Además, todos los individuos, familias, tribus, pueblos, naciones y el mundo están conectados, y tanto el cielo como la tierra están conectados con esto. Entonces, es realmente importante que usted y yo ahora, en este tiempo, hayamos nacido, estemos viviendo junto a los padres verdaderos. Su vida de usted y de mí ha coincidido, y realmente es un acontecimiento importante la llegada de los padres verdaderos, ¿sí? Y a través de eso nosotros debemos tomar conciencia de la importancia del principio divino. Debemos tomar la conciencia acerca de la importancia de llevar nuestra vida de fe, porque que estemos acá escuchando esta conferencia, que conozcamos el principio divino ya ahora, esta nueva expresión de la verdad, significa que es un milagro porque Dios decidió nuestro nacimiento. Usted no decidió nacer, yo tampoco no decidí nacer, sino es Dios quien ha proyectado su providencia para que su vida de usted, la vida de cada uno de nosotros, sea guiado hacia los padres verdaderos. Porque Dios creó este universo con un solo propósito, para vivir en una armonía, para vivir en una familia bajo Dios. Entonces, nuestra vida ha coincidido con ese propósito de Dios. Y ahora que estamos siguiendo el camino del principio, estamos compartiendo ese destino común, donde Dios está guiando a la humanidad, está trabajando actualmente en la providencia con los padres verdaderos. Entonces, veamos también y expliquemos aquí en este punto la razón por la cual necesitamos al Mesías es para poder recibir salvación, ¿sí? El pecado está siendo transmitido y las naturalezas caídas también están siendo transmitidos. Entonces, primer punto es que necesitamos salvación. ¿Qué es la salvación? Es el regreso al punto de contacto con el amor de Dios. Adán y Eva al caer se alejaron del amor de Dios y se centraron en el amor egoísta de Lucifer, ¿sí? Y ese amor egoísta ha sido transmitido. Las parejas, los jóvenes, se aman con un amor egoísta, no con el amor de Dios. Usted y yo necesitamos salvación. Y quiere decir que hay que tomar contacto, recibir el amor de Dios. Es para compensar el pecado. La indemnización se refiere a la eliminación completa del pecado original, resolviendo todo el problema fundamental del linaje sanguíneo. Entonces, cuando se resuelve el pecado, se puede cambiar el linaje. Esto es según las palabras de nuestros padres verdaderos. Entonces, es importante para nuestra vida recibir una salvación completa, tanto espiritual, así también una salvación física. El primer propósito por que necesitamos al Mesías es por causa de la caída. ¿Qué pasó? Pasamos a tener padres falsos. Entonces los padres que deberían haberse convertido en uno con Dios desaparecieron. Perdimos a los primeros antepasados, que ellos debían haber sido padres verdaderos. Ellos se convirtieron en padres falsos, desobedeciendo a Dios. Por eso, la persona que nos trae a la posición de padres, a través del cual podemos convertirnos en uno con Dios, es el Mesías. Este es su propósito principal. Por la caída se perdieron padres verdaderos. Nadie llegó a ser padres verdaderos, empezando desde Adán y Eva. Entonces, ahora el Mesías nos convierte en padres verdaderos a nosotros, porque
nosotros también tenemos que llegar a ser padres verdaderos y tener hijos verdaderos, ¿no? Sin pecado y del linaje de Dios. Entonces, el primer propósito es que se perdieron los padres falsos y ahora nosotros necesitamos, ¿no?, recibir al Mesías debido al pecado para convertirnos en padres verdaderos. El segundo propósito, cuando Nicodemo estaba conversando con Jesús acerca del reino de Dios, en Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y puesto que tenemos sangre satánica en nuestros cuerpos, el propósito por qué necesitamos al Mesías es que Él extraerá esta sangre de nosotros y nos injertará en la posición que ya no seremos hijos e hijas de Satanás, sino vamos a ser hijos e hijas de Dios, heredando su linaje. Entonces el Mesías hace un cambio de linaje. Y para esto necesitamos nacer de nuevo, para entrar al reino de Dios. Y este nuevo nacimiento se realiza a través de los padres verdaderos. El tercer propósito, ¿por qué necesitamos al Mesías? El Mesías es quien nos hará personas calificadas para someter y subyugar a Satanás. Principalmente, el hombre perdió el dominio de la creación y en la caída, Satanás llegó a dominar al ser humano. ¿Sí? El principio dice que el hombre, el ser humano, debe ser capaz de lograr la sumisión de Satanás, exaltando la palabra mediante el cumplimiento de la propia parte de responsabilidad por su propia voluntad para restaurar el nivel de un hombre de naturaleza original. Entonces, para subyugar a Satanás, no solamente debe hacerlo el Mesías cumple su responsabilidad, cumple su misión. Y los padres verdaderos han cumplido todo ya, ¿sí? Han establecido todas las condiciones, nos han dado la nueva verdad del principio divino, han establecido el reino de los cielos. Pero ahora es nuestra responsabilidad también. Es nuestra responsabilidad de eliminar nuestras naturalezas caídas, de despojarnos del pecado, de cambiar nuestro linaje a través de poder unirnos a los padres verdaderos. Nosotros debemos exaltar la palabra del principio en nuestra vida diaria. Debemos cumplir nuestra porción de responsabilidad. Y eso no lo va a hacer el Mesías por uno mismo, no lo va a hacer Dios por mí ni por usted. Cada persona tiene una parte de responsabilidad. Y esa parte de responsabilidad debe cumplirse de acuerdo a nuestra propia voluntad y lograr cumplir las tres grandes bendiciones. Entonces, en resumen, ¿por qué necesitamos al Mesías? Primero, porque el hombre cayó y perdió a sus padres, ¿sí? Segundo, recibimos la sangre y el linaje de Satanás. Y en tercer lugar, el hombre estaba dominado por él. Entonces, para cambiar todo esto, nosotros necesitamos al Mesías. Para restaurar esto debemos ir por el curso inverso. ¿Cuál es ese curso inverso? En el principio Adán y Eva estaban estableciendo fundamento de fe y fundamento de sustancia, pero cayeron, fracasando en el fundamento de fe y sustancia. El principio divino nos dice que hay un fundamento de fe y un fundamento de sustancia. Solo después de esto podremos recibir a los padres verdaderos. Ese es el principio. Entonces, ahora que estamos siguiendo el camino del principio divino, usted y yo estamos preparando nuestro fundamento de fe y sustancia. Debemos establecer las condiciones correctas para que nosotros, lo más rápido posible, podamos tener un nuevo nacimiento, podamos renacer a través de los padres verdaderos, donde ellos puedan cortar nuestro pecado original, donde uniéndonos a la vida de los padres verdaderos, ellos puedan cambiar nuestro linaje y de esa manera nosotros podamos ir camino directo hacia la perfección individual, hacia la perfección de la familia y a la perfección del dominio del hombre sobre la creación.
Sin cambiar nuestro linaje, teniendo el pecado original, no se puede cumplir las 3 grandes bendiciones. Es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos al Mesías, que son nuestros padres verdaderos. Bien, también hay una palabra que explica, dice, el anhelo de la humanidad caída es encontrar al Hijo de Dios. Sin embargo, para encontrar un Hijo de Dios individual, para encontrar una familia de hijos de Dios, ¿cuánto tendrá que sufrir la humanidad? Para ello, Dios envió al Mesías en representación de un hijo de fundación nacional. Las personas que han vivido en el pasado han deseado encontrarse con el Mesías y han establecido muchas condiciones, se han sacrificado. A través de la historia podemos ver el trabajo de Dios, de numerosos profetas, santos, mártires. Entonces, la humanidad ha sufrido porque la humanidad quiere encontrarse con ese Hijo de Dios. La humanidad quiere recibir al Mesías para transformar la sociedad, para cambiar este mundo, porque no hay nada verdadero. Con los padres verdaderos, con su llegada, recién surge la vida verdadera, empieza la historia verdadera. Por eso, usted y yo estamos ahora en una posición muy importante, donde nuestros antepasados, al establecer todas las condiciones, nos han colocado ahora aquí, ¿no? En este tiempo que estamos viviendo. Y a través de esos esfuerzos de ellos, nosotros tenemos que valorar eso. Tenemos que valorar ese sufrimiento y condiciones que ellos han realizado para que nosotros tomemos importancia, para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha creado y podamos recibir al Mesías ahora en este tiempo. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces Dios envía al Mesías para toda la humanidad. Los padres verdaderos no es solamente para nuestra iglesia, ¿sí? Es para todas las iglesias cristianas, católicas, evangélicas. El Mesías no viene a un grupo específico. Los padres verdaderos están dando salvación y deben dar salvación a toda la humanidad, a todas las culturas, a todas las razas, a todas las religiones. Por eso, todos los seres humanos que nacieron del pecado necesitamos heredar un nuevo linaje de sangre. El Mesías viene como un padre y junto a una madre original restauran el linaje. Debido a que recibimos el linaje de Satanás, no podemos regresar a Dios por nuestra cuenta. El Mesías debe necesariamente restaurar el linaje y reconstruir el linaje contaminado por Satanás. Tiene que cambiar este linaje, por eso tiene que venir el Mesías. Entonces, necesitamos padre verdadero, madre verdadera, original, ¿no? Restaura, ellos son quienes restauran el linaje y nosotros, uniéndonos ahora a los padres verdaderos, llegamos a convertirnos en hijos verdaderos del linaje directamente de Dios. También dice, el Mesías es la persona que cambia el linaje, pero el individuo tiene que actuar para que su linaje pueda cambiar. Sin establecer este tipo de norma, no se puede alcanzar el camino de la salvación. El Mesías establece hijos e hijas a través de familias centradas en los padres verdaderos. Injerta en su linaje a los seres humanos caídos horizontalmente. Cuando el Mesías perdona el pecado original, ¿cierto? Y cambia el linaje, entonces nosotros tenemos una parte de responsabilidad. Nosotros tenemos que dar los pasos por la cual en nuestra vida tenemos que dominar a Satanás, subyugar, quitar la naturaleza caída, ¿sí? Y unir nuestra mente y nuestro cuerpo, donde podamos convertirnos en un templo de Dios logrando la perfección individual. Por eso, así el Mesías va a establecer hijos e hijas a través de familias. El Mesías viene y nosotros podemos empezar y tener también una familia, donde se pueda establecer la segunda bendición. Y a través de eso, entonces, el linaje de Dios se va transmitiendo. Podemos llegar a tener hijos sin pecado original. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice,
Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 6:53 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces es importante ahora, entendiendo nosotros, que necesitamos una salvación completa, tanto espiritual y física, para poder quitar el pecado original, cambiar nuestro linaje. Y de esa manera nosotros podamos unirnos a la vida verdadera de nuestros padres verdaderos. Caminar hacia el destino común que Dios tenía proyectado desde un inicio. La intención original era que Dios pueda manifestarse en la humanidad. Y esto ahora se puede lograr a través de poder seguir a los padres verdaderos, a través de poder unirnos a los padres verdaderos. Nosotros podemos heredar su amor, su vida y su linaje. Entonces, este es el tema que hemos compartido. Muchas gracias.